Mientras el juicio político individual a los vocales del Consejo de la Judicatura entraría a la cola, el concurso de jueces con múltiples señalamientos y pedidos de suspensión avanza en su etapa final. Pero si ese es el problema de fondo, entonces, ¿quién lo suspende? ¿Qué vías existen, Lenin? Andrea, eso es lo que vamos a analizar con el doctor Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, qué gusto compartir con usted. ¿Se debe suspender el concurso de jueces para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia? En mi opinión, Lenin, más que suspenderse el concurso de designación de jueces, lo que debe es rehacerse el concurso al amparo del artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Y por qué? De conformidad con dicha norma, cuando existen vicios insubsanables en cualquiera de las etapas de los concursos que promueve el Consejo de la Judicatura, lo que corresponde es que el Pleno del Consejo de la Judicatura sea quien disponga que se rehaga el concurso. En este caso, existen vicios desde el inicio del proceso de designación de los jueces de la Corte Nacional hasta el día de hoy, que estamos prácticamente en la fase final. Por citar un ejemplo, la denominada prueba de confianza, que curiosamente el Consejo de la Judicatura decidió mandar un mail a ciertos postulantes señalándoles que podían dar optativamente una nueva prueba de confianza porque no había recibido los resultados de la empresa que les había ayudado a realizar esta prueba. Ahora, tener la expectativa de que resuelvan rehacer el concurso aquellas personas que lo han estado alentando e inobservando las decenas de irregularidades que se han presentado, es un sinsentido, ¿no? Sin duda alguna, no creo yo que exista una voluntad de actuar en derecho ahorita en el Pleno del Consejo de la Judicatura en cuanto al concurso de jueces se refiere. Hay que recordar también que existe abierta una acción constitucional que presentó el doctor Paulo Caña como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en la que se cuestiona el concurso y esta puede ser una vía, en caso de que la juez constitucional que sustancia la causa así lo estime, de dejar sin efecto o de ordenar que el concurso se vuelva a realizar. Doctor Palacios, ¿por qué aquí sí cabe una acción de protección cuando en los últimos tiempos precisamente se ha criticado el abuso de estos recursos, que por cualquier cosa, que por todo se interpongan este tipo de acciones, cuando usted acababa de señalar hace un momento que en la ley está determinado qué es lo que se tiene que hacer cuando un concurso pues presenta irregularidades? En este caso procede la acción de protección porque primero no hay una desnaturalización de la vía ni tampoco se ha presentado en un cantón recóndito del Ecuador, presentado en la ciudad de Quito, y lo que se alega esencialmente es vulneración al derecho a la seguridad jurídica y el derecho a ser un funcionario público, es decir, a poder ocupar el cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia. Las alegaciones en este caso no tienen que ver con declaratorias de derechos, no tienen que ver con anular sentencias, como son los casos en los que ha reprochado la Corte Constitucional. La alegación en este caso del Colegio de Abogados de Pichincha es que el Consejo de la Judicatura no ha respetado las reglas previas, las denominadas reglas del juego, dentro del concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esa acción de protección se presentó el miércoles anterior. ¿No se supone, se lo pregunto, doctor, usted es el que sabe de esto, que se debía fijar la audiencia en no más de 3 días? ¿Qué ha ocurrido? En principio, de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías, la audiencia tenía que haberse fijado en un plazo no más allá de 48 horas. Sin embargo, debido a la carga procesal que existe en los juzgados, no se respetan estos plazos en ningún caso. La audiencia en este caso, si no estoy mal, se ha señalado para el 14 de diciembre, que sería la siguiente semana, y en la que la juez deberá adoptar la decisión de conceder o rechazar la acción de protección. Ahora, estas son las vías judiciales, pero también hay vías políticas y en la Asamblea Nacional se ha planteado la intención de desarrollar un juicio en contra de 3 de los integrantes o de los vocales pues, del Consejo de la Judicatura. ¿3 es suficiente, doctor Palacios, o usted cree que allí se está apuntando hacia un juicio político a la carta?
Yo no considero que se trata de un juicio político a la carta porque hay que ver cuál es el motivo que se invoca en este juicio político. De lo que yo he podido revisar, el juicio político en este caso en particular se inicia por, entre otras cosas, la designación de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia y además por sumarios disciplinarios de los que se sacaron a determinados jueces, en el caso puntual del juez Macías. Lo que se ha hecho en la identificación de este juicio político es ver quiénes son las personas que actuaron en ese marco y a esas personas se les está llevando a juicio político. Recordemos que he escuchado voces de que se les debía incluir a otros vocales también del Consejo de la Judicatura. Todos esos vocales del Consejo de la Judicatura ya pasaron por un proceso de juicio político por la evaluación de los jueces en el año 2021. Entonces, no tendría sentido volverles a juzgar a quienes ya pasaron por un proceso de juicio político, sobre todo por esos hechos. Ahora, esperar a que se desarrolle el juicio político planteado sería una salida carente de efectividad, porque para cuando se los juzgue a los vocales de la Judicatura, el proceso de selección de jueces ya habrá concluido, y así sea que se consigan los 92 votos para cesar y destituir a los procesados, el hecho cuestionado pues ya se habría consumado. Doctor, ¿tiene sentido entonces el juicio político? En relación a la urgencia del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, el juicio político no tiene sentido en cuanto a su eficacia. La salida es la acción constitucional, allí la juez deberá analizar la procedencia o no de la misma, en mi opinión hay argumentos sólidos. El juicio político es necesario en cuanto se analice la responsabilidad política de los vocales que en ausencia del Parlamento hicieron y deshicieron lo que querían en el Consejo de la Judicatura. Pero este juicio político no tendrá incidencia en el concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, más aún cuando por disposición legal los juicios políticos se tramitan en orden cronológico y inclusive el día de ayer se admitió a trámite el juicio político de la Fiscal General del Estado, entonces el del Consejo de la Judicatura entrará en la cola. Doctor, ¿se puede confiar en que lo que resuelva la jueza que va a conocer la acción de protección presentado, se puede confiar en que ese criterio no se verá afectado por el hecho de que la materia a conocer y sobre la que se debe resolver tiene relación con quienes administran a toda la función judicial y por ende podrían trasladarla, suspenderla, perseguirla si lo consideran pertinente? La justicia constitucional, al menos en la ciudad de Quito, donde se han presentado 2 acciones constitucionales contra el Consejo de la Judicatura de carácter fuerte, sólidas, como fue el caso del juez Macías, le ha dado la razón al proponente. Yo espero que en este caso la juez adopte también una posición en derecho, analice bien los descargos y no se deje influenciar por una mayoría del Consejo de la Judicatura que, insisto, ha hecho y deshecho todo lo que ha querido en este periodo. Si la juez analiza a profundidad la acción de protección, en mi opinión, la conclusión es que debe aceptar la misma y disponer que el concurso se rehaga. Doctor Palacios, si el proceso no se suspende, ¿cuáles serán las consecuencias? Las consecuencias de si el proceso no se suspende es que a enero de 2024, febrero de 2024, tendremos la designación de los nuevos jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia dentro de un proceso totalmente irregular y que no quiero dejar pasar por alto esto, pero desde el inicio este proceso tiene irregularidades y creo que de doble vía. La primera es un tema no de legalidad, pero sí de legitimidad. Quienes van a designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia se encuentran dentro de 2 procesos penales, el uno por tráfico de influencias y el otro por obstrucción a la justicia. Y finalmente, recordemos que este concurso se llevó a cabo para suplir las 7 vacantes que había de los jueces que cumplían 3 años. En la mitad del concurso, 2 vocales del Consejo de la Judicatura decidieron extender ilegalmente el periodo de estas 7 vacantes y misteriosamente aparecieron 7 vacantes más para el concurso que hoy se está llevando a cabo. Que nadie diga entonces que faltan motivos. Javier Palacios, experto en asuntos constitucionales, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo, doctor. Siempre un gusto, Leandro.